¿Existe un español típico? ¿Hay rasgos que nos definen a todos los españoles? ¿Cómo somos los españoles? Hola a todos y bienvenidos a mi canal Criterio Ético. Si vives en Latinoamérica, ¿cuál es tu imagen de los españoles? ¿Conoces a muchos españoles? ¿A pocos? ¿Qué idea tienes de los españoles? ¿Son todos parecidos o muy diversos? ¿Qué idea tienes? ¿Hay un español que te viene a la mente cuando piensas en España y en los españoles? Y si vives en España, ¿qué piensas? ¿Hay un estereotipo del español? ¿Has sentido alguna vez vergüenza o te has sentido apurado cuando has visto cómo otros españoles se comportaban en el extranjero? Bueno, para este vídeo me voy a inspirar en la teoría de Max Weber del tipo ideal. Max Weber fue uno de los pioneros, los padres de la sociología moderna. Vivió a caballo entre finales del siglo XIX y principios del XX. Y en su teoría del tipo ideal, la palabra ideal no tiene connotaciones necesariamente positivas. Como cuando decimos, ha encontrado la casa ideal, el trabajo ideal, tiene el marido ideal, la esposa ideal. Eso es positivo, ¿no? Sino más bien quiere decir que es un conglomerado de características que definen perfectamente a un grupo social o de alguna manera lo caracterizan. Es como cuando decimos, es el crimen perfecto. No queremos decir que un crimen sea bueno cuando decimos que es perfecto, sino que lo han hecho de tal manera que reúne todas las características de lo que entendemos por un crimen que luego la policía no va a descubrir, de los que hemos visto en películas o hemos leído en las novelas. En ese sentido, ideal equivale a perfecto. Ese perfecto que no es necesariamente bueno, ni necesariamente bueno ni malo. Es simplemente una abstracción, un constructo en el que reunimos características que vemos de modo difuso, diseminado entre un grupo social y que no hay ningún individuo concreto que las reúna todas. En algunos se concentrarán más esas características que en otros, pero no hay uno que sea el tipo ideal, el español ideal, por ejemplo. Yo aquí he cambiado la palabra ideal por dominante, porque añade algo más a eso de ideal. Es el tipo que se ha hecho con la representación, con la representatividad de un grupo social. Es el tipo cuya imagen domina. Como digo, no es una persona concreta, es un tipo en el sentido de que es un constructo, un poner juntas esas características para crear, por ejemplo, os voy a poner el ejemplo del hombre de paja, esa expresión seguro que la conocéis. Las feministas radicales tienen en mente un hombre de paja. Han tomado las características que detestan en algunos hombres, las han puesto juntas y ese es el hombre para ellas, ¿no? Al que pueden vapulear, atacar y acusar. Es el hombre de paja. Ningún hombre es tan malo en la realidad, ningún hombre reúne todas esas características en la realidad. Quizás algunos se acercan más que otros, pero la inmensa mayoría no las reúnen. Pero se ha construido ese hombre de paja, ese hombre que reúne esos aspectos que detestan las feministas radicales y al que pueden ahora acusar y vapulear y atacar. El hombre de paja. Bien, eso sería algo también parecido al tipo dominante, al español dominante, al francés dominante. Cada grupo social, cada nación tiene su tipo dominante. En Europa tenemos, por ejemplo, pues el francés dominante, el inglés dominante, el alemán dominante, el italiano dominante. Y son tipos dominantes, tipos ideales dominantes, que generalmente son positivos. Y cuando digo aquí dominante, también quiero aclarar que no me refiero numéricamente, no significa predominante, porque como digo, son rasgos difusos. El francés dominante
por ejemplo, es un tipo exquisito, educado, es como se piensa en el francés. Pero quien haya estado en Francia o conozca a muchos franceses sabe que hay muchos franceses que son groseros, mal hablados, muy mal educados, ruidosos. Yo no sé si esos son la mayoría o una minoría, pero el hecho es que han logrado definir al francés lo que significa ser francés con un tipo ideal, con un tipo que domina, un tipo dominante que domina la imagen de lo que es ser francés muy positiva. Y lo mismo con los ingleses y los norteamericanos y los italianos, cada uno a su manera, pero han logrado generar ese tipo dominante que es positivo. Y ese tipo dominante siempre invita al prejuicio que puede ser positivo o negativo, pero al prejuicio. Es decir, a que cuando encontramos a una persona de esa nacionalidad, ya la vemos a través de ese filtro. A lo mejor estamos pensando en un francés exquisito y encontramos al más grosero del mundo, pero curiosamente ese filtro que tenemos a veces es tan poderoso que no nos permite ver la realidad como es. Y si no se ajusta a ese filtro, a ese prejuicio que ya tenemos, lo descartamos como una excepción. Y decimos, no, no, pero los franceses yo sé que son así, porque a través de los medios de comunicación, de conversaciones, de todo, me han dicho que son así, he entendido, es el tipo dominante, es el que domina la imagen de los franceses. Antes de seguir con el contenido del vídeo, quiero recomendarte una herramienta que te puede resultar muy útil si estás en proceso de decidir qué carrera quieres estudiar, qué estudios quieres llevar a cabo, tú o cualquier amigo que conozcas. Se trata de la web orientadoreducativo.es. Es una web diseñada para ayudarte a encontrar la carrera que mejor se adapta a ti. Puedes además realizar su test inteligente y descubrir qué opciones encajan con tus intereses y habilidades. Además encontrarás información detallada sobre grados, salidas profesionales y mucho más. No dejes tu futuro al azar. Visítala hoy mismo, orientadoreducativo.es, y da el primer paso hacia tu mejor decisión. Apúntate a la newsletter para obtener el código de descuento. Te dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. ¿Cómo es el español dominante? Que insisto, no es necesariamente una minoría concreta, ni una mayoría, ni es el predominante. Quiero dejar esto de modo muy claro. Son rasgos difusos. Aquí estamos construyendo ese tipo ideal, abstrayendo los rasgos que vemos y las conductas que vemos en muchos españoles, que han logrado que se configure ese español dominante que se ha erigido en representación, en representativo de todos los españoles. Bueno, pues yo publiqué un artículo para uno de los principales diarios españoles, para el que solía escribir antes, que titulé precisamente El español dominante. Y así es como lo definía. Voy a leer de ese artículo. Decía que frente al tipo dominante de otros países, el español dominante es un tipo decididamente negativo. Es el folclórico, cerril, machista, ruidoso, bocazas, estrecho de miras, cruel con los animales, poco fiable y nada generoso. Es el que en su falta de sensibilidad y modales confunde sencillez con chabacanería y piensa que quienes demuestran refinamiento son unos hipócritas. Es pueblerino en su modo de pensar y cuando sale de su pequeño pueblo mental se hace ostentoso y altanero. De sus fallos e incompetencias siempre culpa a otros, ya sean personas o naciones. Es un ser de un egoísmo estrecho e insolidario y en su pequeñez piensa que todos los demás son como él y que por tanto está justificado ser como es él. Carece de iniciativa y de creatividad, solo es capaz de imitar lo que hacen otros, pero quiere, eso sí, ante todo figurar. Es represivo y grosero en su modo de hablar. Tiene la boca llena de obscenidades y blasfemias, que se goza en publicitar del modo más soez y desconsiderado posible, a veces incluso bajo la grotesca pretensión
de creatividad artística. Recuerdo que durante varios meses hubo en Madrid una obra de teatro cuyo título estuvo expuesto en vallas gigantescas, una valla gigantesca en pleno centro de Madrid, y el título, que repito aquí entre comillas, pues yo no lo diría, era Me cago en Dios. Eso estuvo ahí expuesto en el centro de Madrid, como digo, durante meses. De hecho, el español dominante parece competir por ser grosero y vulgar, a ver quién es más grosero y más vulgar. Su mayor horror es demostrar cualquier tipo de refinamiento, porque no le sale de dentro, no lo siente, y en él cualquier demostración de exquisitez sería fingida, y por ello en su estrechez de miras asume que también lo es fingida en ingleses, franceses y otros. Orina en cualquier esquina o farola y escupe a diestro y siniestro sin el más mínimo asomo de vergüenza. Peor aún, ni siquiera entiende por qué debería avergonzarse de ello. Se podrían decir muchas más cosas. El español dominante es infantiloide, busca el ruido, el alboroto, la tomatina, la tamborrada, los encierros, las fallas. Esto es de lo que se siente orgulloso el español, no de su pensamiento profundo. Las contribuciones de España a la cultura europea, aparte del campo artístico, algunas figuras aisladas que hemos tenido, grandes figuras, poco más, poco más. En algo tan efímero como las competiciones deportivas, sí, pero aparte de eso somos el país de las vacaciones, del ruido. Eso es una característica de la mentalidad infantil. A los niños les gustan los ruidos, no les gusta pensar, razonar, desarrollar filosofía, teoría, hacer una aportación intelectual, sino el ruido. En España tenemos las fiestas más ruidosas y somos uno de los países más ruidosos de Europa. Como digo, las fallas, los cohetes, las tomatinas, tirándose tomates como niños, en los encierros, que no solamente son en Pamplona, sino que se imitan por todas partes. Qué divertido corriendo delante de los toros, la tamborrada de Calanda toda la noche con los tambores. Qué bien, qué infantil, qué tremendamente infantil. Tal es el tipo de español que se ha erigido en representante de nuestra cultura. Y a todo español que va al extranjero, sobre todo a los países más cercanos, donde la imagen del español dominante se ha hecho más presente, se le prejuzga en mayor o menor medida por tan gloriosos estándares. El español dominante no es de izquierdas ni de derechas, o dicho de otro modo, está presente tanto en la izquierda como en la derecha. Tanto es así que ni siquiera me atrevería a decir si los rasgos que lo caracterizan están más presentes en unos o en otros. No son, por tanto, contenidos ideológicos lo que definen al español dominante, sino modos de razonar, actitudes, formas de ser y de comportarse. Atentos, no digo que todos los españoles sean así, ni que todos los españoles compartan esos rasgos que acabo de definir. Es muy importante esto. Ni que todo español al que le gusten las fallas sea, por tanto, un espécimen puro de ese español dominante. No, no veamos esto con este simplismo. Es mucho más compleja la idea que trato de proyectar aquí. Espero que lo entendáis. Este es un asunto del que se ha hablado en la tradición intelectual y literaria española, mucho antes, no es algo nuevo. Por ejemplo, un escritor español importante del siglo XIX, Mariano José de Larra, ya hacía una crítica social de este tipo. Pero él pensaba que esto se podía corregir mediante un proceso educativo. Quizás sea eso, quizás haya fallado el proceso educativo en España. Quizás no ha habido un auténtico proceso educativo de ningún tipo en España, aparte de memorización. Recuerdo leer las memorias de un viajero inglés que viajaba por España en el siglo XIX y iba dando sus impresiones y decía, pero en este país no hay un sistema educativo propiamente dicho. Aquí
lo único que se pretende es que los niños memoricen cosas, pero no se les enseña a pensar, no se les instruye en principios éticos y de convivencia. Bueno, no sé si lo que esa persona vio en el siglo XIX se podría aplicar todavía hoy, pero evidentemente ha habido un estereotipo de los españoles ya desde antiguo. La famosa leyenda negra describe a los españoles como extremadamente crueles. Bueno, ahí tenemos ya un estereotipo. Eso se une después a determinados festejos en España, las corridas de toros, los festejos crueles con animales. ¿Cuánta gente participa en esos festejos? Pues seguramente, bueno, seguramente no, con absoluta seguridad no somos la mayoría, quizás una minoría, pero eso define a los españoles. El español dominante es ante todo folclórico, los toros, en fin, todo ese tipo de cosas. Otros intelectuales más recientes, como José Ortega y Gasset, un filósofo de mediados del siglo XX, piensa que no es un problema educativo. Él lo ve más bien como un problema genético, como un problema que va mucho más adentro en la mentalidad española, mucho más difícil de corregir. Un problema que, visto desde la perspectiva de otro gran filósofo español, de los pocos que ha habido en la época moderna, de Miguel de Unamuno, solo se va a corregir imitando, convirtiéndonos en lo que ya prácticamente somos, una colonia cultural de otros países, particularmente de Estados Unidos. Ellos exportarán sus patrones de conducta y al final terminaremos siendo americanitos, pero además ingenuamente orgullosos, pensando que estamos siendo muy originales. Creo que lo que digo no es nada que sorprenda a nadie. España es, una de las características del español dominante es ser sucio. España es el país más sucio y más ruidoso de Europa. Va uno por las calles de Madrid y, contrariamente a lo que dicen tantos youtubers latinoamericanos que se admiran de la limpieza de las ciudades españolas, bueno, quizás en algunas partes, yo voy por Madrid y veo suciedad por todas partes, veo latas de Coca-Cola por el suelo, colillas, plásticos, gente escupiendo, veo eso por todas partes. Y voy al campo y en lo más recóndito de la montaña, en cualquier parte, he hecho la prueba varias veces, en la parte más escondida, más recóndita de la montaña, si te paras ahí y miras a tu alrededor, descubrirás indefectiblemente alguna lata de Coca-Cola, algún plástico, alguna bolsa, en cualquier parte que vayas de España. Si vas a otro país europeo, a Suiza, Francia, Alemania, Inglaterra y vas al campo, ya puedes mirar con lupa que no encontrarás ningún rastro de basura. Es decir, es completamente lo opuesto de España. Y en cuanto a ruidosos, pues somos el país, probablemente, creo que he leído en algún sitio que lo somos, el más ruidoso de Europa. Y eso además se fomenta también desde los estamentos oficiales, asumiendo que hay que complacer a ese español dominante que quiere fiesta y ruido y alboroto a toda costa. Yo vivo en un pueblo cerca de Madrid, en plena sierra, un lugar idílico, muy bonito, donde mucha gente viene después de su jubilación buscando la serenidad, la paz. Y aquí, cuando hay fiestas, que son varias veces al año, pues el ayuntamiento hace gala de traer traer bandas de rock y todo lo más ruidoso posible, que el pueblo tiembla y tiembla toda la montaña, diría yo, no sé, una pretensión de convertir esto, no sé, en Hollywood o Las Vegas, algo absurdo. Y no se ve a tanta gente participando en esas fiestas. Si este pueblo tiene 7.000 habitantes, no hay nunca más de 500 o 600 como mucho en las principales actividades. Pero parece que hay que complacer, hay que seguir definiéndonos como ese tipo dominante que he descrito. En fin, espero vuestras opiniones.
tanto si veis este vídeo desde fuera de España como si sois españoles. ¿Cuál es vuestro parecer? ¿Es así? ¿Está bien definido el español dominante? ¿Es algo cultural, algo que se puede cambiar mediante un proceso educativo, o es algo genético que solo cambiará a base de imitar a otros? Dejad vuestras opiniones, vuestros comentarios, y si os ha gustado el vídeo, dadle like y no olvidéis suscribiros para que os lleguen las alertas de futuros vídeos sobre temas interesantes, temas controvertidos. Hasta pronto.